Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta transmisión especial de la Agencia Andina, hoy 1 de octubre, día en que además celebramos el Día del Periodista. Un abrazo grande a todos los colegas que ejercen el periodismo con honestidad, ética y transparencia en todos los rincones del país. Hoy es una fecha crucial. Ayer tuvimos una jornada histórica en que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la disolución constitucional del Congreso de la República y fuimos testigos de una serie de acontecimientos que marcaron toda la jornada informativa de ayer, con repercusiones en el plano local y también en el plano internacional. El análisis de este momento histórico que vive el país va a dar para muchas interpretaciones y nosotros hoy en la Agencia Andina vamos a hacer también un esfuerzo propio para tratar de entender y además prever lo que podría ocurrir en las siguientes horas, en los siguientes días en nuestro país. Vamos a revisar de inmediato el texto del decreto con que el Poder Ejecutivo, se publicó en edición extraordinaria en el Diario El Peruano, se declara la disolución constitucional del Congreso de la República. Esta es la portada de la edición extraordinaria fechada el 30 de septiembre del año 2019, decreto supremo que disuelve el Congreso de la República y convoca a elecciones para un nuevo Congreso. Las elecciones, como ya se ha dicho, están previstas, están anunciadas ya para enero del próximo año. Nuestro primer invitado de la mañana es el doctor Pedro Angulo Arana, exdecano del Colegio de Abogados de Lima en el periodo 2016-2017 y ex miembro también del Consejo Consultivo del Poder Judicial en el año 2018. El doctor Angulo está siguiendo con atención y con interés el desarrollo de estos acontecimientos y va a compartir con el público de la Agencia Andina su mirada desde las leyes, desde el punto de vista constitucional sobre esta situación planteada en el país. Doctor Angulo, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todos sus colegas periodistas a nivel nacional. Gracias, doctor Angulo. Estamos en un momento de definiciones para el país. ¿Cómo interpreta usted lo que ha ocurrido ayer en el país y cuáles prevé usted que pueden ser las consecuencias en el corto y en el mediano plazo? Yo creo que hay que mirar positivamente. Hace ya varios años, desde que empezó el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski, se dieron enfrentamientos que no tenían razón de ser, que no se daban en procura del bien común del país, ¿no? Habían intereses, había una interpretación de que a la señora Keiko le habían robado las elecciones y entonces ella, no sé, con ese resentimiento se hicieron obstáculos, ¿no? Se llamó a los ministros, etcétera. Pero no sé si el tema era hacer sentir el poder que tenía el Congreso en esos momentos con una mayoría expectante o subordinar al Ejecutivo a partir del poder del Congreso. Finalmente se definió la situación cuando el señor PPK sale, ingresa el señor Vizcarra y aparentemente nuevamente lo mismo, se quiso subordinarlo a él y definitivamente se han dado distintos enfrentamientos donde yo creo que el presidente puso el oriente en el sentido de buscar cosas para bien del país. Uno de esos temas fue el referéndum. Nosotros desde hace años habíamos visto que el Jurado Nacional de Elecciones estaba promoviendo una reforma política porque se veía que a las elecciones en los distintos partidos ingresaba aparentemente dinero proveniente de fuentes ilícitas, en ese sentido de lavado de activos, y que finalmente han ocasionado que lleguen al Congreso pues personas que no debieron de llegar, que no tenían condiciones para ser congresistas, que estaban detrás de intereses. Que entonces, además la ciudadanía puede identificar claramente a partir de esas intervenciones públicas. Doctor Angulo, vamos a ir brevemente con la señal en vivo del canal del Congreso. El señor Pedro de la Echea, ahora ya no sabemos cómo mencionarlo, expresidente del Congreso, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, exactamente, ese es el cargo, está dando una conferencia de prensa. Vamos a escucharlo. Cuando vamos a la votación es sobre un procedimiento, no es un debate, es un procedimiento. Y es sobre este procedimiento que encontramos que el ministro entra forzando la puerta. Hay interpretaciones que cada vez que hay debate yo puedo entrar, pero cuando se ve la citación es el procedimiento de nombramiento del Tribunal Constitucional. ¿Pero por qué todo el lío? Y recién caemos. El viernes una vocal que está en gestión
se declara abiertamente contra el fujimorismo. Sus atribuciones es nombrar al Tribunal Constitucional. O sea, vale decir, es excluyente y exclusivo. Una tendencia. Cuando vamos a la votación es sobre un procedimiento, ya no es un resultado, es un procedimiento. Fallos. Y es sobre este procedimiento que encontramos que el ministro entra abiertamente forzando la puerta. Sus preferencias, interpretaciones que cada vez que hay debate yo puedo entrar, sus aversiones. Cuando se ve la situación es el procedimiento de nombramiento del más que nunca tenemos que nombrar un tribunal. Pero ¿por qué razón el presidente ya me está recién caemos a que el tribunal tiene que el viernes? Entonces comienza la votación y obviamente está en gestión. Los partidos de oposición se declara abiertamente. Logramos la primera votación. En la segunda se vio que ya no habían votos, que ya no había un acuerdo de los 87 votos, o sea, 6 bancadas tenían que ponerse de acuerdo para nombrar o tiene ya un resultado sobre eso. Las 5 bancadas que quedan son el 21%. Yo creo que en ningún lado del mundo. O sea que el acuerdo que tuvimos de 88 votos ayer, o 87 votos, y más el otro escándalo que tiene, se lo puedo explicar, está siendo analizado hoy día y vamos a tener que tener las denuncias penales al respecto. Tenemos que nombrar un tribunal. Con razón el presidente. Era muy difícil lograr un consenso y se logra. Aquel tribunal tiene que cambiar. Entonces comienza la votación y obviamente los partidos de oposición a las 4 de la tarde nos enteramos que el presidente, la primera votación, a la segunda se vio que ya no habían votos, cuando en la tarde nosotros habíamos 87 votos, o sea, 6 bancadas tenían que ponerse de acuerdo para nombrar en esa fecha o determinar fechas. Somos 12, puede ser el martes. Y las 5 bancadas que quedan son el 21%. Reunirnos. Nosotros dijimos, bueno, el lunes en la tarde, a las 4 de la tarde, cuestión de confianza, pero usted no tiene nada que ver en el procedimiento del voto de la cuestión de confianza. Procedimiento interno. Cuando en la tarde nosotros habíamos preparado 30 congresistas, tenemos que reunirnos al mandato que tenemos, a votar. El presidente si no pide reunirnos, podemos reunirnos en esa fecha, palabra, y obviamente es muy difícil en un congreso evitar el debate. O sea, tampoco se puede evitar el debate, pero se dio un tiempo para cada vocero para hablar cuestión de confianza, pero usted no tiene nada que ver con el procedimiento del voto de elección, porque es un procedimiento interno. Presidente de la mesa no entiendo qué tenía que hacer, tenemos que reunirnos en esa reunión. Pero es pudo haber venido en la tarde donde se debatía y se les dio la palabra y obviamente porque el decreto que pedía evitar el presidente, si bien tiene corte constitucional, puede ser perfectible el procedimiento. Cambiemos el sistema de votación, pero no podemos derogar ya un procedimiento. El presidente de la mesa no entiendo qué tenía procedimiento que continúa, porque pasada la elección en la tarde, próximo lunes tenemos que reunirnos y nuevamente proponer candidatos para que 7 días después estos puedan ser sometidos. Ya no, porque ya no tenemos este Congreso. Y eso es lo que determina que el presidente, 3 minutos después de la aprobación, o un plazo relativamente corto, decida que él interpretaba como que le habían denegado la conciencia. O sea, esa es una interpretación. Y esa interpretación es lo que determina la disolución del Congreso. Entonces, obviamente, cuando nos enteramos de esto, dada lo violento del tema y sobre todo que en ningún momento se le había denegado, se le había dicho que no, pero ya venía con la intención de generar un conflicto competencial. Acto seguido, obviamente ante este ataque del Ejecutivo, se tomó la decisión de que nos permite y nos franquea la ley, suspender al presidente en su función hasta generar los plazos y los análisis correspondientes para su vacancia. La vacancia tiene un procedimiento. La suspensión se logra y en ese momento el presidente y nosotros estamos en la posición que hoy ha amanecido el Perú. Entonces, cualquier pregunta, espero haber sido claro, no espero haber sido demasiado largo, confuso, pero encantado de responder. No ha sido confuso, pero entiendo que resumir toda esta situación requiere un tiempo considerable. Sí le pediría que, por favor, para las siguientes preguntas, ser un poquito más conciso, ¿no?, para poder dar tiempo para más intervenciones. Bueno, sí, porque a partir de esto salen muchas preguntas a raíz. Damos paso, sí, pero una corta. Sí. Sobre todo a los últimos eventos. Por ejemplo, en esta misma sala se archivó el pedido de adelanto electoral. ¿Pudo haber el Congreso
La conferencia de prensa que brinda el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, el señor Pedro Olaechea, a la prensa extranjera, explicando desde su punto de vista todo lo acontecido en la jornada de ayer. Se refería además a que el Congreso, desde el punto de vista de la Comisión Permanente, o desde la posición que él representa, había otorgado el voto de confianza. Y precisamente eso es lo que queremos proponerle al doctor Pedro Angulo. Ayer, en simultáneo prácticamente, el presidente daba el mensaje a la nación en que anunció la disolución del Congreso y en el Parlamento se votaba la cuestión de confianza que finalmente fue aprobada. ¿Cómo se explica esa situación paralela, doctor Angulo? A ver, yo lo que entiendo es que nuevamente aquí han habido un poco ciertas jugadas de la mayoría en el Congreso, ¿no? Porque también nos hemos enterado que el premier del Solar estuvo en conversaciones para tratar de limar asperezas y llegar a un acuerdo, y lamentablemente no se llegó a eso. Y aquí aparentemente también hubo la posibilidad, porque el presidente, cuando dice que él va a generar una cuestión de confianza y presenta un documento el primer ministro, ellos ya sabían que el pedido del presidente era que la elección del Tribunal Constitucional, esta elección que se estaba dando, sea dada por normas que cautelen la participación ciudadana, el que se conozca con anticipación suficiente cuáles son las características, las virtudes, las trayectorias de las personas que están siendo postuladas, cosa que no se estaba haciendo. Si bien es cierto, ya habían meses que habían pasado de que el presidente del Tribunal Constitucional refirió que estaba terminando los periodos de la mayoría, lo cierto es que no se había hecho nada y de pronto prácticamente en una semana se quiere hacer todo. Y además porque se suscitaba un enfrentamiento con el tema del adelanto de las elecciones también a pedido presidencial. Entonces se veía que lo que se quería era generar ya un nuevo Tribunal Constitucional que guardara las espaldas. Pero lo que se dijo en ese momento es que la atribución de la elección de los magistrados del TC es una atribución del Parlamento. Efectivamente, y no es un tema que se discuta. Aquí el tema era que el presidente pidió que esas normas que estaban cautelando intereses del bien común, que se conozcan las trayectorias, que se permita la participación de los ciudadanos, etcétera, es desconocida por el Congreso cuando empiezan a nombrar a los miembros del tribunal, y por lo menos nombran a uno que es primo además del presidente del Congreso. Entonces, la pregunta es cómo se entiende, si no es como una denegatoria de la solicitud del presidente, es decir, que no le están dando la confianza. Denegación fáctica, dijo el presidente en su mensaje. Es que de hecho es una denegación, que después quieran decir, ahora lo vamos a discutir y además se lo admitimos cuando ya empezaron una labor que han suspendido y van a continuar. Jurídicamente eso habría que entenderlo como un subterfugio, pues no, también como una burla. Entonces se supone que a este nivel no debe de darse esas cosas. Y el presidente considero que ha tenido el respaldo, no pienso que se esté terminando la discusión, jurídicamente es una discusión abierta, pero yo no creo que esto sea un golpe de Estado, definitivamente. Y si es una discusión abierta, ¿en qué espacio se tiene que llegar a una conclusión? Por un lado, generalmente los debates a través de los medios, ¿no? Los medios generan un espacio para el debate y eso es muy importante, una función periodística fundamental porque generan opinión. También las universidades, sobre todo en las facultades de Derecho, también en los colegios profesionales, ¿no? El Colegio de Abogados de Lima debería de ser un lugar donde se debata este tema y se lleguen a soluciones, pero mientras tanto, evidentemente el país no puede esperar y aquí la solución es un tema político. Si bien es cierto, el Congreso nombraron inclusive a la señora Mercedes Arauz, el presidente había disuelto el Congreso, entonces este es un tema político que se reduce en función
de quién es la autoridad que es acatada, en virtud de que el presidente tiene el respaldo de las regiones, de los alcaldes, de las Fuerzas Armadas, etcétera. Evidentemente se consolida el poder y finalmente salimos de ese esperpento que ha sido estar en un pantano, estar en contradicciones, en conflictos permanentes, una crisis que no tenía ninguna solución, respondiendo a la primera pregunta, y que ahora por lo menos ya tiene un punto de partida para dar una solución. Claro, están convocadas las elecciones para el año 2020, para enero del próximo año, de aquí a 4 meses. Una pregunta quedaba como en el aire. Cuando el presidente presenta en julio de este año su propuesta para adelantar las elecciones, él habla concretamente de recortar el mandato tanto del presidente como del Congreso. ¿No es esta una oportunidad, pregunto, doctor Angulo, para también generar una elección general y tener nuevas autoridades el 28 de julio del año 2020, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Congreso? Lo que sucede es que constitucionalmente lo anterior era una propuesta de reducir el periodo presidencial, que ahí se vio cierto desprendimiento del presidente, que lamentablemente no hubo lo mismo de parte del Congreso, ¿no? Que se aferraron a sus cargos, y la realidad es que no dieron esa salida y es más la rechazaron, la archivaron. Ahora, el tema de la disolución del Congreso es una figura que está allí en la Constitución, ¿no? Ante un segundo pedido de confianza y que es rechazado, y que amerita no un periodo nuevo de elecciones, sino completar el periodo que falta. El presidente tenía, creo, hasta este mes, ¿no? Ya no podía ir más tiempo, y en ese sentido, cuando ya no tiene la confianza el gabinete, entonces se genera la necesidad de completar el periodo. El presidente queda, ya no es la figura de que el presidente también termina su periodo, exacto. El presidente queda y se completa la elección de los congresistas, ¿no? Hay personas que dicen, pero no es una tentación estar en el Parlamento durante un año o menos o un poquito más. Si hay las personas que tienen vocación de servicio, definitivamente el tiempo no es que tengan que ser 5 años o un año. Quien tiene vocación de servicio, quien quiere hacer algo por el país y que también tendrá que ofertar qué es lo que considera que puede hacer y será electo, entonces eso es servicio, eso es bien común. Y finalmente siempre van a haber algunas personas que van a completar este periodo. La pregunta alude a si se podría aprovechar este tema para ya llamar a elecciones generales. Ese tendría que ser un acuerdo con la comisión permanente. Si se instala la comisión permanente, no se les puede obligar a que se instalen. Entonces, tampoco se les puede. Ellos podrían de repente no se instalan, claro. Entonces, si se da ese diálogo finalmente con la comisión permanente, se podría acordar efectivamente llamar a elecciones generales, ¿no? Que sería una modificación de la Constitución. En ese contexto, las personas que resultan elegidos parlamentarios en enero del próximo año tienen que ejercer hasta julio del 2021, claro, y ya no podrían postular para un siguiente periodo. Exacto, mientras esté ese impedimento en la Constitución como una limitación al ejercicio de la reelección de los parlamentarios, efectivamente no podrían, ¿no? Quisiéramos entender lo que pasó por la tarde, en la noche prácticamente ya en el Congreso. Declaran la suspensión del presidente Vizcarra y jura la señora Mercedes Arauz como presidenta en los hechos, ¿cierto? Todos esos acontecimientos, ya habiendo anunciado el presidente la disolución del Congreso, se entiende que no tienen valor. Yo no creo que puedan tener valor. Además, se han dado varios temas en que el mismo Congreso han incurrido en irregularidades, ¿no? Porque si finalmente hubiera una vacancia o una suspensión del periodo por algún tipo de atribución o algún cargo, la realidad sería que él tendría el derecho de defenderse. Ellos critican que, por ejemplo, porque ha aparecido en el diario El Peruano la norma que indica el decreto supremo donde queda disuelto el Congreso, que eso es exprés. La realidad es que nosotros sabemos, bueno, yo lo sé como abogado, que hay casos en los cuales se ha dado eso. No es primera vez que ocurra que
por un interés público en el diario oficial se publica un decreto, una norma, una como ley. edición extraordinaria. Así es, eso siempre sucede. El tema es que aquí ellos, pasando por el derecho a la defensa, el debido proceso, también quieren imponer lo que quieren. Entonces, la realidad pues es que no hay mucha base legal para decir que aquí ellos ya han juramentado a la presidenta, ¿no? Arauz. La realidad es que esto quedará en la anécdota, ¿no? Lamentable, y nos hace pensar en lo que sucedía pues en la época de la independencia, ¿no? Apenas producida la independencia, que había quienes se consideraban presidenciables, irrumpían y se juramentaban, y bueno, sin mayor significación, ¿no? Probablemente para vergüenza del país. Ahora, se ha mencionado que va a acudir a instancias internacionales, se ha hablado de una suerte de mediación de la OEA para resolver la situación. ¿Qué posibilidades hay de que se concrete? Obviamente entendemos que esa es una decisión que tendrá que adoptar la propia Organización de Estados Americanos, pero ¿es posible que estos sectores acudan a instancias internacionales para revisar el caso peruano? Eso sería pues si hubiera, digamos, como en 1992, ¿no? Realmente un atentado contra las demás instituciones, tanques en las calles. Pero acá no se trata de eso, aquí se trata de que ellos no entienden que se está produciendo una salida ante un entrampamiento del país. Los ciudadanos en la calle todo el tiempo están diciendo que cierren el Congreso. El presidente hace mucho tiempo que pudo haber cedido a eso y no lo hizo. Digamos que en la calle se siente más bien como que es una decisión tardía. Todo da la idea de que el presidente no lo ha querido hacer, pero bueno, ya se ve pues en una instancia última donde hay que desentrampar al país y finalmente darle un oriente, ¿no? En ese sentido, yo sé que en los organismos internacionales ellos no toman decisiones apresuradas, se documentan, investigan, y si finalmente aquí ya hay un poder consolidado, va a ser pues el zapateo de 2 o 3 que ellos quieren ponerle la agenda al país, y probablemente pretendiendo imponer sus intereses, sus agendas, por sobre el interés de todos los peruanos, y eso no se puede permitir. La democracia tampoco tiene que ser boba, ¿no? Hace recordar lo que fue la llegada al país de la Comisión de Venecia, que al final han pasado... Los mismos que le invitaron prácticamente le han hecho un desplante. Yo no creo que eso sea un buen antecedente para después decir nos vamos a organismos internacionales, ¿no? Bien, doctor Angulo, muchísimas gracias por compartir sus puntos de vista con el público de la Agencia Andina. Muy amable, gracias por la invitación. Bien, hemos conversado con el doctor Pedro Angulo Arana, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, quien planteaba sus ideas respecto a esta coyuntura compleja que está viviendo el país. Es momento de revisar mensajes que se han compartido en redes sociales a raíz de esta situación crítica que vivió el país en las últimas horas. Vamos a revisar, por ejemplo, el pronunciamiento del Ministerio de Defensa, tanto de la Marina de Guerra del Perú, el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, el Comando Conjunto, perdón, aquí es el Comando Conjunto. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, de acuerdo a la Constitución Política, tienen como misión principal garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. En ese sentido, de acuerdo al artículo 167 de la Carta Magna, el señor presidente constitucional de la República, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Fue un pronunciamiento fechado ayer, 30 de septiembre, en horas de la noche. También se produjo la visita de los jefes militares a Palacio de Gobierno en esta reunión, que también fue difundida. Fotografías e imágenes de esta reunión fueron difundidas en redes sociales. El comunicado, el pronunciamiento de la Policía Nacional del Perú, también Dirección de Comunicación e Imagen Institucional, División de Prensa y Publicaciones. Pronunciamiento, la Policía Nacional del Perú, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución Política, mantiene y restablece el orden interno y garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado en todo el territorio nacional y se encuentra subordinada al poder constitucional. En ese sentido, la Policía Nacional del Perú reconoce al ingeniero Martín Vizcarra Cornejo como presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú. Pronunciamiento de la Policía Nacional. Entonces, también fechado el 30 de septiembre, se conoció este comunicado, este documento, en horas de la noche, cerca de las 10 de la noche, cuando teníamos imágenes en directo de nuestros colegas Flor Wilca y Renato
Sánchez, ¿cierto? De que desde los alrededores del Congreso de la República, con toda esta movilización ciudadana, A ver, Indira Wilca está con nosotros, la congresista Indira Wilca está con nosotros en línea telefónica. Congresista Wilca, buenos días, bienvenida a la Agencia Andina. Muchas gracias, muy buenos días. Congresista Wilca, ¿usted es integrante de la Comisión Permanente del Congreso? Confírmenos. Así es. Correcto. Soy integrante de la Comisión Permanente, todavía en funciones como congresista dentro de la Comisión Permanente. Correcto. Explíquenos lo que va a pasar de aquí en adelante. Lo que ocurrió ayer ya lo conocemos todos los peruanos. Cuéntenos qué es lo que va a ocurrir en las siguientes horas en el Congreso de la República. Así es, mire, de acuerdo a la decisión que se ha tomado el día de ayer en el marco de la Constitución, que ha sido esta disolución del Parlamento, al ser rechazada una segunda posición de confianza, lo que corresponde ahora es que la Comisión Permanente, que es el espacio, digamos, que representa a lo que fueron las bancadas del Parlamento, entre en funciones, ¿no? La Comisión Permanente tiene esta responsabilidad de asumir funciones legislativas de un carácter restringido, es cierto, pero funciones legislativas al fin y al cabo. Y mientras tanto se convocan las elecciones, ¿no?, del nuevo Parlamento, que entiendo ya el día de ayer se ha planteado esta convocatoria para enero del 2020. Así que nuestra responsabilidad durante estos meses va a ser garantizar esta transición hacia el nuevo Parlamento que se va a dar los siguientes meses y cumplir de acuerdo a la Constitución los roles que tiene encargada esta Comisión Permanente, ¿no? Congresista Wilca, anoche entre los manifestantes y además el presidente y el propio presidente del Consejo de Ministros llamaban a la ciudadanía a actuar con responsabilidad. Hubo muchas voces que reclamaban nueva constitución. Este contexto podría dar pie a pensar en esa posibilidad de que esta sería una oportunidad para convocar más bien una asamblea constituyente o alguna fórmula para redactar un nuevo texto constitucional. ¿Cuál es su punto de vista? Mire, a nivel político nosotros como organización sí hemos planteado, no de ahora, sino de hace ya un tiempo, en medida que esta crisis institucional en la que estamos iba avanzando y lo que estábamos, digamos, respondiendo como lo que estábamos dando como respuesta a la crisis era un conjunto de medidas de reforma que lo que iban haciendo es ir generando como cambios parciales de la Constitución. Alguno podría decir que parches a la Constitución para temas que eran vitales y necesarios en ese momento. El tema de la reforma al sistema de justicia, que no se completó, digamos, ¿no? Se tuvo que tomar decisiones casi de urgencia, respaldadas en el referéndum del año pasado, pero son medidas que no terminaron de completarse. Cómo se reforma, por ejemplo, los entes del sistema de justicia para garantizar que haya, pues, esta necesidad de protegerlos y blindarlos de la corrupción, que también hemos visto se generalizó a su interior, o la reforma del sistema político, que tampoco culminó del todo, justamente uno de los aspectos que quedaron síntoma de la institución de la inmunidad parlamentaria. Entonces, que la crisis hoy que vivimos nos ha evidenciado la necesidad de un debate integral de modificaciones a la Constitución es totalmente cierto y evidente. Nosotros lo que hemos planteado es que esto debería darse de manera ordenada en un espacio convocado de manera idónea para eso. Esa es una primera cosa en términos políticos, no solamente que es un planteamiento nuestro, sino que creemos que responde a un sentido de la realidad. Y lo segundo es si ese es el momento y si los mecanismos nos permiten hacerlo. Mire, yo creo que estamos en un momento primero de transición en relación al Parlamento. Es decir, que ahora lo que va a haber es una convocatoria a nuevas elecciones de un Parlamento, digamos, que va a culminar, en fin, responsabilidades de cara a este periodo de gobierno. Eso es a lo que todos creo que debemos abocarnos. ¿Están convocadas las elecciones parlamentarias para enero del próximo año? Es una discusión, ¿perdón? Están convocadas las elecciones ya para enero. ¿Nuevo Perú va a participar activamente en este proceso, imaginamos? Eso sí, bueno, esa es nuestra intención. De todas maneras tenemos que discutirlo internamente, porque fíjese usted, estábamos en un proceso en el cual las normas que se lograron aprobar de la reforma política, que implicaban, por ejemplo, los nuevos mecanismos para la inscripción de partidos políticos, ni siquiera entró en vigencia, ¿no? Hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones prepublicó el reglamento para la nueva norma de inscripción de partidos, pero todavía no es oficial. Entonces, claro, mientras no haya nuevas reglas de juego, pues para fuerzas políticas como nosotros es complicado poder usarlas y ajustarnos a ellas, pero entonces se evaluará, en fin, cuál será nuestro rol y los mecanismos de participación que podremos adoptar. Eso es una, evidentemente, decisión, discusión nuestra, la interna,
legítima, en fin, y para todos los partidos políticos también que hoy tienen seguramente intención de tener algún tipo de participación en este proceso. Eso es necesario, es importante, y sobre todo importante que este proceso se dé de cara a los ciudadanos, porque si estamos saliendo de un momento de crisis vinculada al rol del Parlamento, y hay que reconocer que la elección pues de los parlamentarios en el 2016 fue producto de el voto del pueblo, esa reflexión también tiene que darse a nivel de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué tipo de candidatos eligen? ¿Cómo garantizamos que haya mejores procedimientos para la elección de estos candidatos y luego para la elección de las autoridades, ¿no? Todas esas cosas creo que son parte de lo que va a formar parte sustantiva del debate público. No es solamente un proceso, digamos, electoral y una participación mecánica de la gente la que se va a dar, sino creo que es importante alentar un proceso de reflexión muy amplio, muy vasto, en la lógica de qué tipo de parlamento queremos ahora. Si estamos tratando de superar una crisis por un parlamento que quedó desprestigiado, deslegitimado, que la gente sentía que no lo representaba, entonces abramos la discusión sobre qué tipo de perfiles queremos para un nuevo parlamento, qué tipo de agrupaciones políticas están dispuestas a asumir también esa responsabilidad. De acuerdo con lo que expresaba minutos atrás el presidente de la Comisión Permanente, el señor Pedro Laechea, pareciera que el sector fujimorista, el sector que ha respaldado ayer a la señora Mercedes Arauz, no se va, como se dijo la semana anterior, no se va a quedar de brazos cruzados. ¿Cuál cree usted que va a ser la actitud de este sector en el Parlamento en las próximas semanas, en los próximos días? Mire, a mí me parece muy grave lo que está haciendo este sector del Parlamento, que en fin, representaba a estas bancadas, y que algunos de ellos tienen todavía responsabilidades dentro de la Comisión Permanente. Me preocupa mucho las responsabilidades hacia futuro, porque el señor Laechea tiene la responsabilidad de convocar a la Comisión Permanente, y los integrantes de las bancadas que existieron también tienen el deber de participar, pero esta, digamos, estrategia que están intentando generar de cuestionar la decisión que el día de ayer se ha tomado, que es una decisión, bueno, pueden no compartirla, pero finalmente es una decisión que se ha dado en el marco de un conjunto de planteamientos a nivel de mecanismos constitucionales. Hay una cuestión de confianza que no pueden obviar que se planteó el día de ayer, cuya discusión se frustró, se denegó, y ahora lo que se está pretendiendo es intentar, digamos, insistir en el funcionamiento del Pleno del Congreso, este acto que ha digamos, que ha tenido como protagonista la señora Arauz. Me parece que no solamente es ilegal, sino que es ilegítimo, y no le hace bien al país esto, ¿no? Usar una figura además como la que han querido usar de la suspensión por incapacidad temporal, o sea, no resiste ningún análisis, ¿no? La incapacidad temporal alude a una situación, digamos, de impedimento en términos de salud, impedimento físico, de poder ejercer una función, ¿no? Eso es, y se hace evidentemente temporal porque puede haber la posibilidad de que esa situación de padecimiento en términos de salud se pueda recuperar, pero lo que están usando es una figura que no corresponde, simplemente porque no tenían los votos ayer para, entre comillas, forzar una especie de vacancia, ¿no? Entonces, que era la intención, de fondo, ¿no? De lo que es legal. Yo diría que ya han sobrepasado ese límite incluso con esas acciones, como el que hemos visto el día de ayer a la señora Arauz, casi en una lógica de usurpación pues de funciones, y yo espero que eso se pueda normalizar, en la medida que se den cuenta que acá no solamente hay una decisión legal y constitucional por parte del presidente, sino que además hay una legitimidad, y eso es algo que no han querido reconocer todos estos meses, que estábamos en una crisis profunda por la falta de legitimidad del Parlamento. Bien, congresista Wilca, muchas gracias por atender el llamado de la Agencia Andina. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, conversábamos con la congresista Indira Wilca de la bancada de Nuevo Perú y además integrante de la Comisión Permanente, que es el órgano del Parlamento que va a seguir operando, que va a seguir funcionando hasta que se elijan a los nuevos representantes en el Poder Legislativo. De acuerdo con el decreto supremo publicado ayer en edición extraordinaria en el Diario El Peruano, las elecciones están convocadas para enero del próximo año. Y ya nos decía el señor Pedro Angulo, que estuvo con nosotros hace unos minutos, las personas, los ciudadanos que postulen, de acuerdo con lo que se prevé en las normas, los ciudadanos que postulen y resulten elegidos en este periodo del 2020, enero del 2020 hasta julio del 2021, ya no podrían presentarse a una reelección en el Poder Legislativo. Vamos a ver ahora los tweets que se han publicado en redes sociales, en del presidente Vizcarra. Hace unos instantes. Martín Vizcarra, presidente de la República, en el Día del Periodista expreso mi reconocimiento a las mujeres y hombres de prensa,
cuyo trabajo es fundamental para fortalecer la libertad de prensa y expresión, pilares fundamentales de nuestra democracia. Feliz día, es el mensaje breve y directo del presidente de la República, Martín Vizcarra, tras los acontecimientos de ayer que concentraron la atención no solamente de los medios de comunicación, de toda la ciudadanía. Veíamos ayer, nos reportaban nuestros colegas desde Tumbes, desde Moquegua, desde Arequipa, que las movilizaciones de la población y la ciudadanía habían sido permanentes, habían sido constantes en distintos puntos del país. Es momento de entrar en contacto con el señor Arturo Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. Señor de la Barra, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. ¿Qué tal? En primer lugar, feliz día, ¿no? César. Muchas gracias. Tu día, bueno, y que todos los periodistas peruanos. Los periodistas hemos dicho desde anoche, que nos tocó jornadas largas, que esta ha sido una buena manera de recibir el Día del Periodista. Señor de la Barra, ¿cómo interpreta usted, qué opina? Que no sé cómo preguntarle exactamente el sentido de lo que ha visto ayer, pero sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias de lo que podría pasar en el Perú en las siguientes semanas? Sí, mire, nosotros como empezamos respaldando frontalmente, ¿no?, la decisión de ayer de disolver el Congreso, porque era justamente una medida, ¿no?, trascendental, pero sobre todo reivindicadora. ¿Por qué? Porque veíamos ya pues hace semanas, hace meses, un gran bloqueo político e institucional, y que como tal esto va a merecer el comienzo de una nueva era para la clase política. Entonces, pero advertimos lamentablemente, ¿no?, de que cierta clase política, estos que paran renegando, ¿no?, vemos que están actuando mediante fórmulas artificiosas para seguir enquistándose en el Congreso. Pero a ellos les decimos, ¿no? O sea, ellos tienen que entender, comprender e interiorizar que su tiempo ya acabó, ¿no? Y que ellos tienen que, además, ¿no?, estar a la altura de lo que la vida y la historia republicana exige: dignidad, valor, de emprendimiento, ¿no? Señor Paz de la Barra, ¿cree usted que este nuevo contexto de un poder ejecutivo, ya sin esta oposición tan férrea que se había planteado desde el Congreso de la República, abre la posibilidad para una nueva relación de trabajo conjunto entre el poder ejecutivo y los gobiernos locales? Hablamos de los municipios distritales y provinciales. Y es justamente nuestro apoyo. En 3 años no se ha hecho absolutamente nada respecto a las grandes reformas referentes al sistema de gobiernos locales. Hoy se abre una gran oportunidad, pero además constituye que ya no hay excusa, justificación alguna de parte del gobierno nacional para que podamos emprender conjuntamente con los 3 niveles de gobierno la gran reforma del Estado. En las últimas semanas, en los últimos meses, hemos advertido que los funcionarios del gobierno nacional no estaban actuando. ¿Por qué? Porque estábamos en un clima de incertidumbre política, pero ahora sí ya estamos capacitados los 3 niveles de gobierno para ya ejecutar las políticas públicas. ¿Van a ustedes a propiciar algún tipo de acercamiento o reunión de coordinación con las instancias pertinentes en el Poder Ejecutivo? Sí, en efecto. Hoy ya nos hemos comunicado con Palacio de Gobierno, también ya nos hemos comunicado con el nuevo primer ministro para que el día viernes que nos puedan recibir y ya plantear ya una comunicación mucho más fluida, y en ese sentido ya poder instalar una comisión que tenga como finalidad analizar y sobre todo proponer las grandes reformas. Se requiere en el Perú que las reformas sean de abajo hacia arriba, vale decir, los municipios que somos los más cercanos tenemos que tener mayor empoderamiento, transferencias, recursos, capacidades para poder dinamizar todo lo que es la gestión pública.
¿Cuáles serían los 3 puntos ejes de la agenda que propondrían los alcaldes en esta reunión del día viernes? Mira, básicamente autonomía en cuanto a la recaudación tributaria, ¿no? O sea, nosotros venimos ya de un proceso de descentralización desde el año 2003, que particularmente consideramos que es fallido porque no se ha llevado a cabo también la desconcentración del poder, ¿no? O sea, SUNAT sigue concentrando toda la competencia en cuanto a la recaudación tributaria. Un ejemplo, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo de que los municipios distritales, provinciales, tengamos autonomía en cuanto a la recaudación directa del impuesto al rodaje, que es el 8% del impuesto a la venta. Y en ese sentido destinar exclusivamente ese monto para el mantenimiento de las vías. Entonces, primer punto, autonomía en la recaudación. ¿Qué más, señor de la Barra? Mire, competencias respecto también a lo que es el tránsito, transporte y seguridad, porque nosotros estamos a veces, los distritos, por ejemplo, ¿no? O sea, estamos condicionados a los gobiernos provinciales. Entonces, en ese sentido, debería haber mayor delegación de facultades para que poder optimizar el tema de gestión de ciudad. Asimismo, también delegación de facultades, ¿para qué? Para también nosotros poder determinar, establecer todo lo que es conducente a lo que son actos que tienen que ver con el medio ambiente. Por ejemplo, ¿no? Acá pues en Lima hay una vorágine respecto a la instalación de antenas de telecomunicación, sin que los municipios distritales tengamos voz y voto, y menos los vecinos afectados, ¿no? Correcto, bien, entonces ya está clara la agenda que van a llevar los alcaldes a esta reunión del día viernes, una nueva etapa en la relación entre municipios y Poder Ejecutivo. Entonces, señor de la Barra. De hecho que es una gran oportunidad histórica, pero eso ya depende mucho también de la voluntad de todas las autoridades de poder expresar y sobre todo cimentar pues estos diálogos, ¿no? Bien, señor de la Barra, muchas gracias por compartir sus puntos de vista con el público de la Agencia Andina. Buenos días. Muy bien, gracias a usted. Hemos conversado con el señor Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta transmisión especial, día crucial para la democracia en el Perú. Retornamos con esta transmisión especial y es momento de observar las imágenes de la juramentación del señor Vicente Ceballos como nuevo presidente del Consejo de Ministros en reemplazo del señor Salvador del Solar, producida ayer la crisis del gabinete y que es un procedimiento formal en situaciones como esta. Vamos a ver las imágenes. Se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Vicente Antonio Ceballos Salinas. Regístrese, comuníquese y publíquese. Señor Vicente Antonio Ceballos Salinas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, Él y la patria os lo demanden. Felicitaciones. Gracias, señor. De Vicente Ceballos como presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Salvador del Solar. Vamos ahora a conectarnos con nuestro compañero Luis Iparraguirre, que está en los alrededores del Palacio de Gobierno en el centro de Lima. Luis, buenos días, adelante con tu despacho.
Luis, buenos días. Buenos días, amigos de la gente. Luis Iparraguirre, nuestro colega, adelante. De Palacio de Gobierno, exactamente en Girón Ancash, en el lugar que se le conoce como Desamparados. Estamos viviendo toda la prensa nacional que está apostada justamente aquí, momentos de espera, esperando lógicamente de que los encargados de prensa del Palacio de Gobierno nos hagan ingresar al Salón Dorado, donde en algunos minutos, según lo que se nos ha informado, tendría que juramentar el nuevo gabinete ministerial, ya que la renuncia del día de ayer del gabinete completo, del gabinete del Solar, ha llevado a que el día de hoy juramente el nuevo gabinete encabezado por el que hasta el día de ayer se desempeñaba como ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Ha hecho su ingreso justamente Vicente Ceballos en hora de la mañana, también la que fue hasta el día de ayer ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y fue una sorpresa presenciar dentro de las personas que han ingresado aquí a Desamparados al ex ministro de Economía, Luis Carranza. No se sabe los motivos por los cuales habrá ingresado, sin embargo, especular que podría ser uno de los integrantes de este nuevo gabinete también no estaría descabellado. Nosotros regresamos más adelante ya con la lista oficial de los nuevos ministros que van a hacer cargo del nuevo gabinete ministerial. Muchas gracias por este enlace. Desde los exteriores del Palacio de Gobierno llegan ya los miembros de lo que será el nuevo gabinete que preside Vicente Ceballos. Nos recordaba Luis Iparraguirre que tras la renuncia, como corresponde en estos casos de Salvador del Solar, así fue el ministro de Justicia, el señor Vicente Ceballos, quien asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Nos recordaba que ha visto ya la llegada de algunos de los miembros del gabinete anterior, la señora Gloria Montenegro, concretamente nos decía Luis Iparraguirre en este despacho desde los exteriores del Palacio de Gobierno en el centro de Lima. Vamos a conversar ahora con el colega Mario Guimarey, cronista parlamentario con larga experiencia en la cobertura de temas vinculados con el Congreso de la República. Mario, buenos días, bienvenido a esta transmisión especial de la Agencia Andina. Muy buenos días, César. Un abrazo grande para ti y para todos los colegas periodistas en el día de hoy, que estamos festejando pues nuestro día, y a tus órdenes. Correcto, el abrazo también para ti, Mario, en esta celebración tan importante que nos ha tomado además con bastante trabajo, de acuerdo con lo que ocurrió ayer y fuimos testigos desde distintos ámbitos. ¿Qué es lo que crees tú que va a pasar en la Comisión Permanente del Congreso, Mario, a partir de tu larga experiencia como cronista parlamentario? Bueno, antes que nada yo debo lamentar que haya ocurrido este desenlace con el cierre del Congreso, debido justamente a estas fricciones entre los poderes del Estado. Yo creo que debieron de respetarse unos a otros. Por lo que veo y he podido rescatar de muchos constitucionalistas que han estado saliendo tanto en radio como en televisión, entre ellos puedo citar a Óscar Urbiola, a Carlos Mejía, que han sido presidentes del Tribunal Constitucional, cada uno en su ocasión. Ellos inclusive manifiestan que se ha quebrantado realmente el orden constitucional, el orden democrático, y yo creo que lo que va a hacer la Comisión Permanente, de acuerdo a tu pregunta, es primero solicitar al Tribunal Constitucional que dé su opinión sobre esta situación política que vive el país. Eso es lo primero creo que va a hacer. En estos momentos tengo entendido que están dando una conferencia de prensa, y luego de eso me imagino que es lo primero que aplicará en el Parlamento. Correcto, sí, el señor Pedro de la Echea, presidente de la Comisión Permanente, está dando una conferencia de prensa a los medios extranjeros para explicar precisamente las decisiones que se adoptó ayer en el Congreso a partir del anuncio, minutos antes en realidad, de la disolución del Congreso de la República. ¿Ves tú posibilidades de que la comunidad internacional, en este caso la Organización de Estados Americanos, se pronuncie o envíe una misión al Perú para evaluar la situación interna? Yo creo que también la OEA, creo que, entiendo, anoche ya fue consultada por ellos, el grupo que ha sido afectado, y me imagino que pronto, en las siguientes horas, ya habrá algún pronunciamiento, por lo menos alguna información respecto a cuándo será el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, y como también de otras instituciones. Queremos apelar a tu experiencia como cronista parlamentario, Mario, para preguntarte a modo de, no sé, anécdotas, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles que te ha tocado
en la cobertura de las actividades parlamentarias, un poco combinando las dos opciones, digamos, tu condición de periodista parlamentario y además la celebración del Día del Periodista? Bueno, en el Congreso realmente yo tengo una experiencia que para mí me ha llenado de mucha satisfacción, es la de la Asamblea Constituyente con la presidencia de Víctor Raúl Haya de la Torre. Yo comencé ahí. Éramos muy pocos los periodistas que trabajábamos en ese entonces en el Parlamento, en el Congreso Constituyente de entonces, ¿ya? No llegábamos a 10 los periodistas. Estábamos los principales medios de comunicación, el comercio, la prensa de entonces, Última Hora, Expreso, y Radio Programa del Perú y Andina, justamente porque yo trabajaba para Andina en ese entonces, y junto con un equipo muy interesante, Rómulo Chuquimia, Víctor Borja, en fin, y trabajábamos justamente para recoger noticias de la Constituyente y lo transmitíamos a través de Andina a todos los medios de comunicación, porque en ese entonces existía pues el teletipo y ese tipo de máquina. El teletipo, y todavía se enviaban las noticias en papel, ¿cierto? Mario, ¿te acordarás que se enviaban las noticias en rollos de papel que se distribuían incluso con motocicletas a los distintos medios de comunicación? Así es, y nosotros teníamos una oficina de Andina ahí en el Congreso, justamente en la entrada, en la parte de arriba, subiendo las escaleras, ¿ya? Ahí teníamos nuestra oficina y ahí teníamos el teletipo. Había un mecanógrafo que inmediatamente transmitía las noticias de los 3 periodistas que recogíamos informaciones de todos lados, ¿no? De las comisiones que trabajaban la nueva Constitución. Todos los días, me acuerdo, entrevistaba yo a Víctor Raúl Haya de la Torre, era muy joven, y los otros periodistas eran un poquito mayores, ya. La mayoría de ellos ya no está con vida, han dejado de existir. Eran muy pocos los periodistas que trabajábamos, como te repito, en esa época. Ese fue, lo más importante para mí en toda la carrera periodística, conocer a esta gente tan preparada, como eran Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, Carlos Malpica, gente de mucho, el mismo Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? En todas las bancadas políticas había gente de primera. Lamentablemente ya posteriormente los congresos se fueron apagando, ¿no? Con personajes que no eran de la calidad como se merece un parlamento, ¿no? Pero ese fue, yo creo que el congreso más brillante que pude vivir en mis épocas y mis pininos en el periodismo. Ojalá que los cronistas parlamentarios con un poco más de experiencia, como tú, Mario, tuvieran la oportunidad de compartir toda esta experiencia precisamente con los periodistas más jóvenes que se forman en la actualidad en las universidades. Ojalá que haya estos espacios y estos momentos. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso también te puedo comentar lo que pasó con el presidente Fujimori, ¿no? Y yo creo que el gobierno estuvo ya planificando el cierre del Congreso en ese entonces. Tan es así que el pueblo pedía que cierre el Congreso. Eso es exactamente lo que ha ocurrido ahorita. Le echaban la culpa al Congreso de todo, como ahora también ha ocurrido. Le echan la culpa inclusive de que no le da presupuesto. La gente en la calle simplemente cree y me dice, es que el Congreso no le da presupuesto al gobierno, por eso es que el gobierno no puede gobernar bien, por eso es que no hay obras, por eso es que no hay medicinas en los hospitales, por eso, ¿entiendes? O sea, le echan la culpa al Congreso, porque esa es la imagen que se ha tenido del Congreso. Entonces la gente en la calle dice, qué bien que se hayan ido estos corruptos, dicen, ¿no? Ya, corruptos. Bueno, la cosa es que ha terminado así, muy parecido a lo que pasó con Fujimori. Fujimori cerró el Congreso, a diferencia de hoy, Fujimori inmediatamente tomó los medios de comunicación, Fujimori encarceló a políticos, tomó el poder del Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, todo fue de él, y de esa manera se formó un gobierno autoritario. Esto puede ocurrir, yo espero que no ocurra, porque los regímenes inconstitucionales pueden llegar a convertirse en regímenes autoritarios con el uso de la fuerza. Yo lo único que me gustaría es que el gobierno, bueno, ahora ya no tiene ninguna oposición que no le permita gobernar bien, que comience a gobernar bien este gobierno y va a tener los votos de la gente. Eso es lo que nosotros esperamos. Y hay que hacer vigilancia ciudadana. Ya no hay ningún pretexto. Hay que hacer vigilancia ciudadana y los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad que cumplir ahí en vigilar, ¿no? Vigilar, claro. Supervisar. Como dices tú, tienes mucha razón. Hay que ser vigilantes porque hay muchas sospechas de que hay una tendencia política que está atrás del gobierno, muy atrás del gobierno,
Y eso es muy peligroso para nuestra democracia. Esperemos que no pase eso y que todo resulte pues con calma y las elecciones que vienen el 26 de enero sean pues con tranquilidad y que gane pues un parlamento democrático, auténticamente democrático. Me quedo con esta reflexión que hacías en esta comparación de los parlamentarios en los tiempos en que te tocó cubrir la Asamblea Constituyente y la calidad intelectual y de personas que tenían, y en la comparación con los parlamentarios que tenemos en la actualidad, francamente que deja muchísimo que desear. Ayer escuchábamos a una parlamentaria haciendo rajatabla, que ella estaba ahí por su dinero. Son cosas increíbles, Mario, que nos dejan en realidad muchas veces con la boca abierta. Ojalá que haya oportunidad para compartir estas experiencias que tú cuentas ahora con los periodistas jóvenes que se están formando en las distintas universidades de nuestro país. Sí, sería muy bueno. Muchas gracias, César. Nuevamente mi saludo a todos los colegas y que festejen. Bien, gracias. Un abrazo también para ti, Mario, por el Día del Periodista. Feliz día. Un abrazo, felicidades. Bien, hasta pronto. Conversábamos con el periodista Mario Guimarães, una larga experiencia en la cobertura de las actividades del Congreso de la República, cronista parlamentario durante muchos años, que trabajó también, como nos contaba y como nos recordaba hoy, en la Agencia Andina. Estamos ahora con imágenes de los alrededores del Congreso de la República. Anoche una gran concentración de ciudadanos apoyando la disolución constitucional del Congreso de la República que anunció el presidente Martín Vizcarra. Vamos con las imágenes. Efectivamente vemos el gran resguardo policial, ahí el despliegue de los efectivos con sus escudos. Es exactamente en este punto en la que a partir de las 6 de la mañana ya reunía a varios manifestantes quienes estaban en este punto, y a esta hora la policía ha tomado como primera acción pues a ellos retirarlos para que de esta manera poder mantener el orden. Vamos a intentar conversar con el comandante Villena, quien ha llegado hasta este punto, para que nos dé detalles exactos del por qué los efectivos pues están tomando esta acción. A ver, vamos a escuchar lo que viene declarando. Internamente el Congreso de la República, sí. ¿Cómo está, comandante Villena? Sabemos que están tomando como primera acción entonces retirar a todas estas personas que se vienen movilizando frente al Congreso. Si nos da mayor detalle, por favor. Aquí lo que estamos haciendo es ser facilitador de las personas, de los niños, de las personas que viven por alrededores, que el día de ayer han sido faltados al respeto. Indudablemente que nosotros no podemos estar a vista y paciencia de lo mal que pueda suceder, por eso estamos aquí. Esta medida se va a trasladar hasta las próximas horas. Tengamos en cuenta que a partir de las 8 se ha indicado que va a haber una movilización a lo largo de la avenida Abancay, justamente frente al Congreso de la República. Justamente por eso es que estamos tomando nuestras medidas desde muy temprano, señorita. Bien, bueno, ahí estamos escuchando al comandante Villena, son las primeras medidas que se vienen tomando. Veamos ahí exactamente todos formados, una gran cantidad de efectivos con sus escudos, y precisamente detrás de ellos, a ver, vamos a observar, se ha colocado este enrejado, ¿no? A diferencia de hace un rato, ese enrejado no estaba en la avenida Abancay con Girón Junín, pero ahora sí se ha colocado a lo largo. Recordemos, ya habíamos mencionado desde Hacho hasta Nicolás de Piérola como referencia, Parque Universitario, se ha restringido todo lo que es el pase vehicular. Solamente se está permitiendo lo que es el pase peatonal, como vemos ahí, algunos vecinos, algunas personas pues que toman esta zona para trabajar. Pese al registro de la llovizna, Patricia Julia, hay que comentar que la gente continúa llegando, al menos ya no se va a poder concentrar en este punto, será más adelante, aparentemente en Girón Guayaga, pero hasta ese punto se van a estar pues concentrando. Vamos a mostrarles algo que quizás en la mañana muy temprano no lo hemos detallado, pero bueno, con mucho cuidado, evidentemente. Aquí precisamente en esta cebra peatonal, veamos, han hecho unas pintas. Eso ha sido durante la madrugada, en realidad también algunas hechas durante la tarde. No solamente en este punto, sino que también pues habíamos mostrado algunos carteles que se han pegado en las paredes, aquí nomás a metros del Congreso de la República, y también aquí precisamente en este Sardinal Central también han colocado algunas frases que vamos a evitar darle mayor zoom porque son adjetivos calificativos, pero vamos viendo ahí el despliegue policial, ¿no? Gran cantidad de efectivos con sus escudos que van a resguardar
la seguridad exactamente en estas inmediaciones del Congreso de la República en lo que pueda pasar. Otro punto muy importante, esta movilización también desencadenó que muchos de ellos lancen algunos objetos, algunos residuos, y es por eso que se procede con la limpieza a esta hora de la mañana. Vemos ahí personal de limpieza, está haciendo todo lo que tenga que ver en lo que es la avenida Abancay, esos trabajos, y la cantidad de efectivos hacia nuestra mano derecha, el despliegue. Van ingresando detrás de este enrejado y detrás del segundo enrejado, digamos la segunda argolla de seguridad en este jirón, en el cruce de Jirón Junín con Abancay. Este es el panorama. Los manifestantes, repetimos, han sido trasladados hasta el Jirón Guayaga, a tan solo una cuadra más, y ahí también se va a ubicar la presencia policial para evitar. Lo que se quiere, ya habíamos escuchado al comandante Villena, es mantener la zona totalmente limpia, en la cual no se cuente tampoco con un grupo de manifestantes y todo pueda estar en orden. Reporte entonces de nuestros colegas de TV Perú. Los medios públicos hemos cumplido una función, un trabajo intenso desde ayer con la crisis política que vivió el país. Estamos ahora sí en contacto telefónico con la señora Gloria Montenegro, congresista y hasta ayer ministra de la Mujer. Señora Montenegro, buenos días, bienvenida a la Agencia Andina. Muy buenos días, muchísimas gracias por su llamada. Escucho muy lejana la voz. Bien, señora Montenegro, cuéntenos, ¿permanece usted en el gabinete ministerial? ¿Permanecerá? Esa es una decisión que debe tomarla el presidente de la República. No te olvides que recién la coyuntura de ayer es la que ha fijado el nuevo rumbo y yo creo que debe tomarse unos días para elegir su gabinete. ¿Qué debemos esperar los peruanos, los ciudadanos, en este nuevo escenario planteado ya, resuelta ya la disolución del Congreso de la República y convocadas a elecciones para enero del próximo año? ¿Qué es lo que se viene en el país, señora Montenegro? Yo creo que todos los peruanos debemos tener mucha calma, serenidad y pensar y sentir que es lo mejor que le ha podido pasar al país. Entramos a una nueva era libre de obstrucción, libre de barreras para el desarrollo del país, pero sobre todo libre de corrupción. En ese contexto yo creo que el presidente de la República, dentro de lo que es constitucionalmente y no solamente debidamente alineado a los principios y valores del país, ha tomado la decisión que todos los peruanos entendemos, que todos los peruanos reclamaban, pero que por sobre todas las cosas, después de 3 pedidos de cuestión de confianza, se lleva a cabo. Los 3 pedidos de cuestión de confianza burlados por Fuerza Popular y por el APRA, que lamentablemente pues perjudican al país. Y permíteme recordarte que en la primera cuestión de confianza, nosotros pudimos ver cómo en la bicameralidad fue contaminada porque camuflaron sus artículos que les permitiera a ellos ser reelectos. Cambiaron el proyecto original de la Junta Nacional de Justicia. Hasta ahora no tenemos Junta Nacional de Justicia. En la segunda cuestión de confianza, el tema de la inmunidad parlamentaria, la aprobaron, pero arreglado a sus intereses, de tal manera que está pendiente de segunda votación. ¿Y qué dice en esos cambios que hicieran? Que quienes van a levantar la inmunidad parlamentaria es el Tribunal Constitucional. O sea, esa institución que el día de ayer quería poner todos sus intereses. Bien. Quería poner gente que lamentablemente no nos representaba. Entonces te estoy dando una secuencia lógica de cómo, después de lo que vimos ayer, el cierre de puertas, el entorpecer la intervención del Premier, que con la mayor voluntad ya había enviado una carta sobre nuestra presentación, lamentablemente no se portaron a la altura de las circunstancias y desencadenó en algo que tenía que ser, ¿no? Yo creo que ese es un momento de análisis para todos, pero sobre todo de que hagamos un llamado para que se tengan mejores autoridades. Mejores autoridades. Comienza por elegir bien. Señora Montenegro, usted en su primera respuesta nos dice que el Ejecutivo está libre de obstrucción y barreras. Sin embargo,
por lo que se ha escuchado minutos atrás al señor Pedro Laechea, por la actitud de anoche, no estamos tan seguros de que el sector del fujimorismo y el aprismo se vayan a quedar muy tranquilos. ¿Cómo ve usted esa reacción y qué cree que va a pasar en las siguientes horas? Esa reacción de ellos ha sido la que tenemos desde el año 2016. Desde la juramentación de Pedro Pablo Kuczynski, desde el día siguiente comenzaron a petardear a la democracia, a la institucionalidad y a los valores democráticos del país. Eso no podía continuarse. Y obviamente ellos van a decir que se ha cumplido escrupulosamente con... No, si nosotros analizamos día a día la agenda cumplida por ellos, nos vamos a dar cuenta cómo han petardeado la democracia. El proyecto de adelanto de elecciones, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta cuánto lo retrasaron, luego se llaman a la Comisión de Venecia, luego ni siquiera leen el informe de Comisión de Venecia y lo mandan el proyecto al archivo, luego las cuestiones de confianza, las reformas políticas, pero sin embargo sí tuvieron todos los detalles para poder blindar a Inostroza, a Gálvez, a Chávarri, a Oviedo, y podríamos hacer una lista muy larga ahí. ¿Y ahora qué pretenden? ¿Que no conozcamos los codinomes? ¿Ahora qué pretenden? Que se siga moviendo la fiscalía con los agentes que ellos tienen y que podamos nosotros decirles sí, ya, y bajarles la cabeza. No es justo para el país. Yo creo que ahora el país se da cuenta de la importancia de saber elegir, pero también de la importancia de saber participar, reclamar, exigir y ser veedores de que esa capacidad ciudadana esté realmente en acción. Realmente la ciudadanía activa es la que va a proteger la verdadera democracia. Precisamente la ciudadanía también ha pedido, ahora sí, digamos, ya que se ha resuelto el tema de esta oposición que obstruye, que se note la labor del Ejecutivo. ¿Cuáles deberían ser las primeras medidas desde el gobierno para atender a esa expectativa ciudadana, señora Montenegro? En primer lugar, no se puede bajar la guardia en la columna vertebral de este gobierno que ha sido la integridad y lucha contra la corrupción. En segundo lugar, se tienen que ver todos los mecanismos para que la inversión nacional e inversión extranjera se den en el país, dinamicen la economía y ese plan nacional de competitividad y productividad sea realmente un éxito. Que es un trabajo de más de un año en el país y nos va a permitir realmente pasar a otra esfera ascendente, donde se genere empleo de calidad, donde haya menos informalidad, pero sobre todo el desarrollo de nuevos sectores como el forestal, el acuífero, debidamente protegidos para que el empleo que generen no solamente sea empleo digno, decente, sino que llegue a los sectores donde nunca antes ha llegado. Nuestro país es minero y está muy bien, pero necesitamos generar valor agregado, necesitamos tener más exportaciones, necesitamos crecer de manera integral. Entonces también desde este gobierno se promovió la agricultura familiar, donde más del 90% de agricultores requieren respaldo en tecnología, respaldo en capacitación, respaldo en aseguramiento de sus tierras, titulación de sus tierras. En todo eso se tiene que seguir avanzando. Y sobre todo, ir de la mano pues con todo aquello que nos habla la Agenda 2030, que es nuestro parámetro fundamental para entrar a la OCDE, ¿no? Nosotros, la OCDE, sí. Nosotros estamos empeñados en poner fin a la extrema pobreza, en que la universalización de la salud sea una realidad, la educación de calidad, pero también con equidad, con pertinencia a cada una de nuestras zonas, y sobre todo que la política nacional de igualdad de género permita lograr un cierre de brechas sociales para que los derechos humanos sean respetados. Es en suma una agenda importante y diversa la que va a tener que afrontar ahora el Poder Ejecutivo. Señora Montenegro, muchas gracias por compartir sus puntos de vista con el público de la Agencia Andina. A ustedes, muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a ir a una pausa en esta transmisión especial y regresamos en unos instantes.
Amigos de la Agencia Andina, regresamos con esta transmisión especial a propósito de la crisis política que se vivió ayer en el Perú y cuyas repercusiones vamos a observar seguramente en los próximos días y quién sabe semanas. Vamos a dar lectura a un pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos en torno a la situación en el Perú. Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en el Perú, 1 de octubre del año 2019. Es responsabilidad política de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos velar por el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia representativa como la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales. En este caso, la Secretaría General de la OEA considera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo. Es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación. Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas. La Secretaría General de la OEA también estima deseable que las partes realicen gestos que propicien la calma ante la crisis. Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses a través de distintos puntos de posible escalada de conflictos sectoriales que, si bien son ajenos a la crisis de referencia, podrían complicar la coyuntura. La Secretaría General de la OEA se mantiene a la disposición de los actores políticos peruanos en caso decidan requerir apoyo para soluciones acorde al Estado de Derecho y el orden constitucional del país. Comunicado entonces de la Secretaría General de la OEA sobre la situación en el Perú, fechado hoy, 1 de octubre del año 2019, precisamente para analizar el contenido y las consecuencias que puede tener este comunicado, este pronunciamiento de la OEA, precisamente porque hay un sector de la política que quisiera que la OEA enviara al país una misión, una suerte de mediación. Vamos a conversar sobre el particular con el periodista Fabián Bayas, internacionalista y además editor de la sección internacional del diario El Peruano. Fabián, buenos días. En principio, un abrazo. Feliz Día del Periodista. Igualmente, feliz día, César. Mucho gusto de comunicarme en tu programa. ¿Cómo debemos interpretar este pronunciamiento rápido de la Secretaría General de la OEA? A ver, yo creo que en primer lugar hay que poner en perspectiva las arenas políticas en las cuales se mueve el problema. Ya es muy claro que a nivel institucional la fortaleza del gobierno del presidente Vizcarra es evidente. En la arena nacional también, por el apoyo dado por las instituciones principales del Estado peruano. Ahora, lo que ha reclamado la oposición del Congreso, de los excongresistas, es justamente llevar a la arena internacional, que sea la OEA que intervenga. Tal vez la más directa referencia que hemos tenido de una intervención de este tipo es en el año 92, cuando una misión de la OEA, cuando dio el autogolpe el señor, en ese momento, el presidente Fujimori, justamente vino una misión de la OEA para poder crear un ambiente de diálogo para poder solucionar el impasse. De acuerdo al comunicado que me has leído, es muy claro que la OEA no tiene la mínima intención de repetir la misma forma de enviar una misión. Está pidiendo al Tribunal Constitucional, en primer lugar, que resuelva el problema constitucional. Ellos serían los más competentes para poder discernir qué es lo que ha pasado. Ahora, Fabián, la pregunta es, el tribunal, que además estaba en recomposición, ¿cuál de los tribunales? Ayer se eligió a un miembro más del TC. ¿Cómo debe entenderse esta figura? ¿Cuál es la situación del Tribunal Constitucional en la actualidad? Si bien es cierto que las funciones del actual tribunal debieron
terminar en mayo, y por razones más de tipo burocrático en la anterior gestión del anterior presidente del Congreso no se pudo realizar. Creo que es el único que tenemos en la actualidad, que es todavía el saliente Tribunal Constitucional, el único que es capaz para poder pronunciarse sobre esta materia. Es el actual, ¿no? El que todavía tiene vigencia, porque no se puede considerar la elección del día de ayer del único, del señor Ortiz de Ceballos, como una alternativa loable, porque hay una serie de observaciones acerca si fue legítimo y legal, sobre todo, la votación. Lo segundo que yo quisiera decir de este comentario es que está dando un espaldarazo al que sean las instituciones internas las que resuelvan los problemas. Y resalta muy claramente que la elección, que es algo muy importante porque finalmente va a ser la misma población lo que van a decidir quiénes van a conformar y van a dar su opinión acerca de lo que es el Congreso. Este saludo de la convocatoria inmediata a elecciones es un espaldarazo para el gobierno de Vizcarra, porque ayuda a consolidar los pasos y el calendario establecido por el gobierno peruano para poder retornar por las instituciones que son rectoras en nuestro país, la recomposición, justamente la necesaria recomposición del Congreso de la República. A partir de esa lectura, Fabián, a partir de esta lectura que planteas y este espaldarazo que mencionas, podría entenderse que la oposición se queda sin una base de apoyo o una posible base de apoyo. ¿Cuál crees tú que va a ser la reacción ahora de este sector, principalmente fujimoristas y apristas, que no han aceptado la decisión del presidente Vizcarra? Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque a esto no le está quedando muchas alternativas. Creo que lo que va a buscar la oposición es buscar una imagen que transmita que estamos viviendo una dictadura en el Perú. Por ejemplo, un enfrentamiento entre excongresistas y la policía, que pueda generarse por provocación directa de los excongresistas, para que una foto o una imagen de un gobierno supuestamente dictatorial se está instalando en el Perú. Creo que va a jugar a eso, a transmitir imágenes, crear esas imágenes para decir que en el Perú hay una dictadura. Y eso es lo que se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Creo que la policía está haciendo hasta el momento una buena acción, respetando los derechos de todos los peruanos y la seguridad física de todos nosotros. Pero no me extraña que la oposición, en su desesperación de encontrar algún tipo de aliado, ya sea nacional o internacional, busque justamente este tipo de confrontación provocada con la policía para decir, acá hay una dictadura que está violando los derechos de los congresistas, lo están agrediendo. Hay que tener mucho cuidado con esa provocación. Es interesante este punto de vista porque, claro, sabemos, Fabián, que las percepciones son construcciones sociales y muchas veces las imágenes, las fotografías, los videos son fundamentales a la hora precisamente de construir esas percepciones. ¿Cómo ves tú el nombramiento de Vicente Ceballos como reemplazo de Salvador de Solar al frente del gabinete ministerial? Bueno, él es una persona que va a tener un gran papel, va a tener un papel muy difícil de buscar la recomposición tanto de su propio gabinete, no sabemos si es que algunos ministros van a repetir cargo o va a haber nuevas personas en el gabinete, pero sobre todo buscar ese equilibrio de los poderes que debe volver, ¿no? Sabemos que momentáneamente la Comisión Permanente del Congreso va a actuar, pero el gobierno, estoy seguro que tiene todas las intenciones de volver al equilibrio de poderes sano, donde todos los poderes se vigilen entre sí. El equilibrio de poder es muy importante y yo creo que esa es la misión más delicada que va a tener en la composición de las nuevas instituciones del Estado a raíz de los sucesos del día de ayer.
Una consulta final, Fabián, que no es que escape al ámbito político, sino que más bien se relaciona con él, y es el de la economía. En situaciones de crisis como la que nos tocó vivir, se dice que los mercados y las inversiones se resienten rápidamente, con mucha facilidad, y que por tanto lo que podía ocurrir en el caso del Perú es una suerte de turbulencia que pusiera en riesgo los resultados o las proyecciones económicas que se tenían para el país. ¿Cómo ves tú el tema de la reacción de los mercados y los capitales internacionales en el caso del Perú? Mire, yo creo que ya en cierta manera esos costos de inestabilidad ya se asumieron en el pasado. Los inversionistas también consideran, no el momento, sino de muchos momentos antes ya están considerando que han tomado las medidas de precaución para una situación de eso. Entonces vamos a decir que ya los costos ya se asumió en parte en la actualidad acerca de los costos económicos de este enfriamiento de la economía por razones políticas. Sin embargo, el decir que el Perú va a crecer, de acuerdo al Banco Central de Reserva, una institución independiente, 2.7, estamos hablando todavía que el Perú va a ser el tercer país en la región que va a crecer en la economía regional. No hay que perder perspectiva. La economía de la región va a crecer entre 0.5 a 0.6%, y nuestro país, el mismo Banco Central de Reserva, está proyectando a 2.7. Una última, Fabián. Se ha intentado comparar al gobierno de Martín Vizcarra con, por ejemplo, el gobierno de Maduro. Por ahí se tratan de hacer algunas relaciones, se habla de dictadura. ¿Cómo se responde a esas miradas? No tiene ningún punto de comparación. Y vemos ahí la intervención que hubo ante la Comisión de Venecia de la vocera, de la ex congresista Salazar, en el cual comparó que Vizcarra era igual que Maduro, que Chávez, porque decía que no hay que temerle al pueblo, ¿no? O sea, son expresiones que revelan pues nuestra inmadurez, nuestro primitivismo político, ¿no? Pero no tiene ningún punto de comparación. La comunidad internacional sabe muy bien que lo que está sucediendo en el Perú no se tiene ningún punto de comparación con los procesos políticos y sociales que llevaron al chavismo al poder, ¿no? Estamos hablando de unas situaciones muy diferentes, ¿no? El chavismo se basa en justamente acallar a la oposición. Aquí solamente ha habido un cierre temporal del Congreso hasta que se convoquen nuevas elecciones libres y justas, que yo seguro que el gobierno va a invocar hasta observadores extranjeros para que observen la limpieza de los procesos, cosa que el chavismo siempre se ha resistido. Aquí tenemos libertad de prensa, aquí las instituciones sociales a favor y en contra se manifiestan en la calle sin ningún tipo de problema de seguridad, mientras que en Venezuela no existe absolutamente nada de eso. Entonces, simplemente es un capricho de palabras, un juego de palabras, pero no se sustenta nada en la realidad concreta. Bien, Fabián, muchísimas gracias por compartir tus puntos de vista con la Agencia Andina. Ya. Buenos luego, días. César, ¿no? Un abrazo, feliz Día del Periodista. Hemos escuchado a Fabián Bayas, periodista, internacionalista, editor de la sección internacional del diario El Peruano. Ahora nos vamos con nuestra colega Karina Garay, desde los exteriores del Congreso. Karina, adelante con tu despacho. Buenos días, amigos de la Agencia de Noticias Andina. Bueno, aquí, como ustedes pueden ver, detrás de mí hice la imagen de la iglesia San Francisco, viniendo a darles un poco a visitar las calles y ver cómo es el ambiente después de este hecho histórico. Se acaba de cerrar el Congreso el día de ayer y venimos buscando un poco respuestas de la gente, comentarios y ver también el ambiente, ¿no? Estamos justamente en la cuadra 3 del Jirón Ancash, que como ustedes ven en cámaras, estamos en un ambiente bastante tranquilo, la gente, los comercios poco a poco están abriendo, ya estamos pasado el mediodía, estamos pasando acá a la derecha justamente con la oficina de la RENIEC, que sigue con sus puertas abiertas, atendiendo como es de costumbre al público que viene a hacer trámites acá. En un par de metros vamos a pasar justamente por el frontis del Tribunal Constitucional, que como ustedes saben, con los hechos
de ayer, transmitidos en vivo también por la Agencia de Noticias Andina. Fue uno de los hechos que justamente precipitó la decisión del presidente de la República de disolver constitucionalmente el Congreso. El Congreso justamente que sesionó ayer oficialmente, dio muy temprano, después de la visita del ex premier Salvador del Solar, la elección de uno de los miembros del Tribunal Constitucional para luego dar análisis y cabida a la cuestión de confianza planteada por el señor del Solar. Justamente la elección de uno de sus miembros del Tribunal Constitucional, por el que acabamos de pasar, cuyo frontis acabamos de pasar, es lo que fue interpretado por el presidente de la República como no haber sido dada la cuestión de confianza solicitada por el Ejecutivo. Estamos ya en la cuadra 4 de Girón Ancash, nos dirigimos justamente a la avenida Abancay, que debemos decir que está justamente cerrada, solamente en la cuadra 2 y 3 de la avenida Abancay está con rejas, pero el tránsito puede hacerse claramente por esta calle en la que estamos transitando en este momento, Girón Ancash, y las personas que se dirigen al centro de Lima pueden hacerlo también por Guayaga, Azángaro, Lampa y Carabaya, que son vías que se encuentran abiertas al público para que vayan haciendo las labores cotidianas. Hay mucho comercio en el centro de Lima, restaurantes que han abierto desde muy temprano y que están a la espera de los comensales que seguramente van a llegar. Recordemos que el centro de Lima es un polo comercial importante que está abriendo poco a poco sus puertas al público. Hace instantes transitamos justamente por aquí y veíamos ya personas con grandes cantidades de paquetes, de bolsas, el personal que ya asiste a los comercios que se han abierto de manera normal, un poco restringida, claro está, en la avenida 2 y 3, como hemos dicho, de la avenida Abancay. Esas son las únicas, ustedes están viendo en cámara justamente. Estas calles han sido cerradas, pero como indicamos, y acá justamente los agentes policiales nos han indicado, existe manera de entrar al centro de Lima sin mayor complicación por los jirones Ancash, Guayaga, Lampa, Carabaya y Azángaro. Así que sí hay manera para la gente que tiene que hacer un trámite o necesita venir al centro de Lima, puede venir a hacerlo a pie o en auto, hasta de manera restringida todavía. Ajá. Bueno amigos, seguimos caminando. Bueno amigos, estamos exactamente a una cuadra del Congreso de la República. Ustedes saben, ya ha sido disuelto el día de ayer por el presidente de la República. El ambiente, como acabamos de ver en este pequeño recorrido, es bastante tranquilo, el comercio se empieza a abrir, la gente ya está viniendo poco a poco las labores que tienen que hacer en esta parte de la ciudad. Regresamos a estudios más tarde, justamente ya mucho más cerca del ingreso del Congreso, para reportarles de ahí cómo se viene desarrollando el ingreso de las personas que forman parte de la comisión que todavía puede ingresar al Congreso de la República, y también de la gente que también tiene muchas opiniones que decir sobre esta decisión histórica. Regresamos a estudios. Bien, muchas gracias Karina por este despacho desde el centro de Lima. Tranquilidad, bastante calma, peatones circulando sin sobresaltos en los alrededores del Congreso de la República. Y desde el centro de Lima nos vamos ahora a Arequipa. Nuestra colega Rocío Méndez nos va a contar el panorama en la Ciudad Blanca a estas horas del día, un día después de la disolución constitucional del Congreso de la República. Rocío, adelante con tu despacho. Buenos días. Sí, para informarles desde Arequipa que aquí está todo tranquilo, a diferencia de anoche, sí, la población salió en horas de la tarde y de la noche
a respaldar la decisión del presidente Vizcarra. Estuvieron hasta altas horas de la noche gente, grupos políticos, sociales, sindicales también y población en general, ¿no? El día de hoy ya está todo tranquilo, no hay población por las calles, sin embargo se prevé que en horas de la tarde nuevamente la población salga a las calles a respaldar la decisión del presidente de la República. De otro lado, informarles también, compañeros, que el alcalde provincial de Arequipa el día de hoy, en unas declaraciones en torno al tema político que se vive en el país, él ha reconocido al presidente Vizcarra como tal, que considera que la resolución del Congreso dispuesta ayer por él está pegada a la Constitución política. Por lo tanto, se han seguido todos los procedimientos constitucionales, legales, que establece la Constitución política del Perú. También ha señalado que esta situación por la cual atraviesa el país es una crisis. También considera que esta crisis es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para generar escenarios de cambio, tanto a nivel político y social, ¿no? Y considera que la población, los políticos, deben de reflexionar para que a partir de estos hechos por los cuales se atraviesa el país se pueda generar una representación política en el país, ¿no? Rocío, una consulta, ¿se ha convocado alguna manifestación de las organizaciones sociales o laborales en Arequipa para esta jornada? Sí, para la tarde, algunos grupos sociales y sindicales de Arequipa están convocando para una movilización pacífica por las calles del centro de la ciudad. Se espera que esto sea a las 5 de la tarde, promedio, más o menos. Se van a concentrar en calles y plazas aledañas para luego salir a marchar por algunas calles del centro histórico de la ciudad, ¿no? Se espera la asistencia de la población arequipeña para el día de hoy. Vamos a estar atentos a lo que sucede en horas de la tarde. Bien, Rocío, y seguramente volveremos a entrar en contacto para que nos cuentes lo que ocurre en la Ciudad Blanca, la ciudad de Arequipa, y para cerrar contigo, un abrazo por el Día del Periodista. Feliz día, Rocío. Gracias, igualmente para ustedes. Bien, conversábamos con Rocío Méndez, corresponsal de la Agencia Andina en Arequipa, nos describía el panorama de tranquilidad, seguramente de tranquilidad en la Ciudad Blanca. Se ha convocado para las 5 de la tarde de hoy a una movilización ciudadana para respaldar esta decisión de disolución constitucional del Congreso de la República, una medida que era esperada por un gran sector de peruanos y que también, hay que decirlo, ha sido rechazada por el sector aprista y fujimorista que pretenden mantenerse en el Parlamento. Vamos a seguir desde la Agencia Andina, continuando con nuestra cobertura especial de los acontecimientos a raíz de esta histórica decisión del presidente Martín Vizcarra. Nosotros hacemos ahora una pausa, pero nos comprometemos con ustedes a regresar en cualquier momento con más información actualizada sobre la situación en el Perú. Muchas gracias. Nos vemos luego.